Dice la palabra que todo el que profetiza, todo el que habla de la palabra de Dios, sea para edificar, exhortar o para consolar, ¿no? Ojalá este tiempo de compartir realmente la palabra, pues que sirva para algo de esto. Todos conocemos los viajes de Pablo. 3 viajes, 4, si se incluye ese último desplazamiento hasta Roma. Y mirando los datos, digo, es que ve la cantidad de kilómetros que hizo este Saulo de Tarso. Aproximadamente unos 11.000 kilómetros. 11.000 kilómetros hace 2.000 años, eso se echaría un tiempo. Iría andando, iría a caballo, iría en barco, en parte también. Pues muchos kilómetros evangelizando y encontrándose con situaciones muy complicadas. Pues nos situamos entre lo que es el segundo viaje misionero y comienzo del tercero. El segundo viaje comienza con algo que ya hemos compartido aquí, que fue ese concilio de Jerusalén, donde se acordó qué era lo que se iba a exigir a aquellos nuevos convertidos al cristianismo. ¿Vale? Deja Jerusalén y Pablo se dirige a Filipos. Allí se da el episodio este del carcelero, ¿vale?, que confesó él y su familia en nombre del Señor. Después continúa hasta Atenas. Y en Atenas tenemos varios episodios, uno de ellos muy conocido, que es ese discurso en el Areópago, donde cuando Pablo habla de la resurrección del Señor, ¿qué le dijeron aquellos que estaban allí, aquellos filósofos, aquellos sabios griegos, o bueno, que tenían ese fundamento? Mira, ya hablaremos otro día de esto, de que nos está hablando este hombre de la resurrección de los muertos. Deja Atenas y se dirige a Corinto. Y ahora aquí es donde estamos. Corinto se encuentra aproximadamente a unos 80 kilómetros de Atenas, para que nos situemos un poco. En lo que es la actual Grecia, ¿verdad? Pues allí. Allí aterriza Pablo y han transcurrido aproximadamente unos 20 años de la muerte y resurrección de Jesús. Unos 20 años. Ya han pasado unos años, la iglesia se había extendido y me gustaría aquí destacar un detalle, y es la importancia de las sinagogas. ¿A dónde se dirigían cuando llegaban a una ciudad? Iban a la sinagoga, y allí se peleaban, debatían con los judíos, con las escrituras en la mano. Pero si pensamos bien, ese exilio del pueblo hebreo a lo largo de la historia, ahora resulta que ha venido bien. ¿Por qué? Porque es un punto de anclaje, un punto de apoyo, un punto en el que cuando llegaban a la ciudad, sabían ya en primer lugar dónde dirigirse, a la sinagoga. Es un detalle que deberíamos no olvidar. Esa dispersión en diferentes etapas del pueblo judío ahora resulta que tiene un gran beneficio, y es que los planes de Dios son así. ¿Qué ocurrió en Corinto? Bueno, pues en Corinto lo que hubo fue una oposición tremenda, ¿vale? Una oposición enorme. Pero Pablo recibe una visión del Señor, como diciéndole, a ver, tienes aquí mucha oposición, tienes aquí persecución, tienes aquí malestar, tienes de todo, pero continúa. ¿De acuerdo? Qué bueno sería cuando estamos evangelizando que recibiésemos visiones de este tipo. Te animarían a ello. Lo tenemos aquí en el versículo 9. Y dice así, no sé si a Luis le va a dar tiempo de ponerlo. Dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. No calles, porque yo voy a estar contigo, te voy a estar protegiendo. Aquí se podría hablar, profundizar un poquito más en la persecución que había. A Pablo y a los suyos lo llevaron delante del gobernador, de un tal Galión, que era el que gobernaba la ciudad, la ciudad de Corinto, que está en la región de Acaya. Por cierto, este Galión era hermano de Lucio Anneo Séneca, que todos conocemos, cordobés. Luego este Galión era cordobés, y buscando ahí algún detalle, Flavio Josefo lo destaca como hombre de un gran sentido de humor, como buen andaluz que era.
Pues resulta que este Galión le dice, mira, estos son jaleo, trifurca entre ustedes, ¿vale? A mí no meterme en esto. Entonces cogió y lo echó fuera. Así que ustedes veréis lo que hacéis, pero desde el punto de vista legal del momento, en esa ciudad no había nada que enjuiciar. Esto es una cuestión vuestra y allá ustedes. Pero el malestar y la persecución continuaba. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo allí en Corinto? 1 año y medio. 1 año y medio. Y desde aquí, a pesar de toda esa oposición, Pablo se seguía acordando de aquellas iglesias que se habían ido ya quedando establecidas. Y desde aquí, desde Corinto, escribe las primeras epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses. Luego escribiría Gálatas, luego primera y segunda de Corintios, luego vendría Romano, en fin, cronológicamente más o menos esa es la secuencia. Pero insisto en esto, a pesar de esa tensión, de esa persecución, Pablo seguía acordándose de esa iglesia que había ido fundando a lo largo del primer viaje y parte del segundo viaje misionero. Muy bien. Pablo está en Corinto, brevemente pasa a Éfeso, por poco tiempo, que está a unos 500 kilómetros, tenía que ir en barco, y de Éfeso vuelve a Jerusalén, y ahí acaba el segundo viaje. Luego empieza el tercero, vuelve otra vez a Éfeso, etc. Llegando a Éfeso, Pablo deja allí a un matrimonio, que no sonarán los nombres, Aquila y Priscila. Aquila y Priscila se habían incorporado a Pablo, a su grupo, procedente de Roma. Habían sido expulsados los judíos, parece ser que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, habían sido expulsados, habían aterrizado en Atenas habían conocido a Pablo, habían estado con él en Corintio, y luego, en ese regreso a Jerusalén, Pablo los deja en Éfeso. ¿Vale? Esto es un poco de la trayectoria que sigue. Y en Éfeso aparece una persona que también conocemos, Apolos. Apolos predica y Aquila y Priscila lo están oyendo. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió, como tenemos ahora aquí en los versículos del 24 al 28, resulta que Apolos, sobre lo que predica, es, bueno, Apolos a todo esto decir que es cristiano, procedente de Alejandría, al norte de lo que es Egipto, y era un maestro de la palabra, era un entendido, según se nos dice aquí. Pero ignora lo que es el bautismo en Jesús, bautismo en el Espíritu Santo, y lo que predica es el bautismo de Juan, bautismo del arrepentimiento, que por cierto esta mañana ya ha salido aquí. Aquila y Priscila lo cogen aparte, pero vamos a leer lo que nos dice el versículo 24. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido oralmente, se nos dice en otras versiones, instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquila y Priscila le expusieron más correctamente cuál era el camino de Dios, cuál es el proyecto, cuál es el plan de Dios. Humildemente este hombre se ve que lo aceptó, que corrigió toda esa ignorancia que podía tener, esas carencias que podía tener. Y lo hicieron de una manera que no deberíamos olvidar, que nos debe servir también. Lo hicieron cogiéndolo aparte,
no corrigiéndolo allí en público, no dejándolo en evidencia delante de los demás, sino aparte, con humildad, con mansedumbre. Qué bueno es recordar esto. Bien, ¿y eso qué resultado produjo? ¿Qué resultado produjo? Fijaros que se nos dice que tuvo la intención de ir a Acaya. ¿Acaya qué? Acaya es la región cuya capital es Corinto. Es decir, estaba en Éfeso y ahora quería volver hacia atrás, digamos, contrario al viaje de Jerusalén, es volver hacia atrás, a Corinto, ciudad complicada. Pues se vio con el conocimiento, con la fortaleza, con la sabiduría de querer volver allá. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el resultado fue el siguiente. Nos vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3 y los versículos del 6 al 8. Dice Pablo en esta carta a los corintios: yo planté. ¿Quién fue el que regó? Apolos. Es decir, que cuando Apolos volvió a Corinto, este fue el resultado. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Este fue el resultado. Apolos, cuando volvió a Corinto, demostraba con las Escrituras que Jesús era el enviado, era el Mesías, era el que habría de venir. ¿Cómo lo hizo? Esto no es nuevo. Jesús ya también abrió el entendimiento cuando los discípulos, esto está en el último capítulo de Lucas, cuando los discípulos comprendieron que en Jesucristo se había cumplido todo lo que estaba profetizado. ¿De acuerdo? Esto fue lo que hizo Jesús, pero ahora también, este Apolos, en esta ciudad tan complicada como es Corinto, hace algo semejante, que es demostrar con las Escrituras que lo que estaba profetizado se cumplió en Jesús. ¿Y qué es lo que estaba profetizado? Por cierto, a los hebreos, los judíos, las profecías adquieren un gran valor, que viene reflejado en el Tanaj. El Tanaj está compuesto por 3 bloques, lo que es a ver si lo digo, la Torá, lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, el Levín, que es conjunto de libros proféticos, y el Ketubín, que viene a ser libro de sabiduría y algunos proféticos como el libro de Daniel. ¿Y qué es lo que estaba profetizado? ¿Qué es lo que decía Apolos que había de cumplirse y se cumplió en Cristo Jesús? Pues que nacería en Belén, Miqueas 5:2, que sería precedido por un mensajero, Malaquías 3:1, sería traicionado por un amigo, Zacarías 13:6. Es decir, que lo que hacía Apolos era echar mano del Antiguo Testamento y aquello que estaba ya escrito se cumplió con Cristo. Sería entregado por 30 piezas de plata, también lo tenemos en Zacarías 11 también el traidor intentará devolver las piezas de plata y las arrojará al suelo del templo. También en Isaías 53 el Mesías no hablará en defensa propia, en Salmos 22:16 sus manos y pies serán traspasados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todo lo que estaba ya escrito se cumplió en Cristo Jesús. Y muchas más profecías, porque la que encontramos repartida en todo el Antiguo Testamento. Bien, dicho esto, ¿por qué entonces a los judíos, al pueblo hebreo, le costaba tanto reconocer a Jesús como el Mesías? ¿Por qué le costaba tanta dificultad si conocían también esas profecías? Hubo tantos testimonios que vieron lo que ocurrió con Jesús. ¿Por qué le costaba tanto? ¿Por qué había tanta dificultad en aceptar a Cristo como el Mesías? Hay varias cuestiones. Una de ellas, la primera es que el pueblo hebreo esperaba un Mesías militar, un Mesías que liberase
al pueblo de Dios, lo liberase militarmente. Pero claro, ahora se presenta un hombre sin ejército, un hombre que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, cosa que estaba dicho ya en Levítico, no devuelva más por mal. Son tantas las referencias que hace Jesús, bendice al que te persigue. Pero bueno, entonces este hombre, ¿qué tipo de Mesías es? Porque ellos estaban esperando a otro Mesías, a un Mesías poderoso, que lo librase, en este caso, de Roma, pero que anteriormente habían estado bajo el yugo de Grecia, anteriormente Persia. Es que había sido un continuo. Esperaban a este tipo de Mesías. Entonces por eso le costaba tanto. Pero hay más cuestiones. Jesús, en el Evangelio de Juan, encontramos que dijo, el Padre y yo, uno somos. Claro, esto a los que estaban escuchando, dice, pero ¿cómo? Tú te asemejas a Dios. Jesús que decía, claro, estaba diciendo que él venía a ser el Hijo de Dios, estaba dejándolo caer. Pero, claro, los que le estaban escuchando, aquellos escribas, aquellos fariseos, decían, pero es que ese testimonio no nos vale, porque tú estás dando testimonio de ti mismo. Entonces les costaba mucho trabajo. Y cuanto más, allí en Juan 5, cuando le dice, en Juan 8, cuando dice, antes que Abraham fuera, yo fui. ¿Cómo terminó aquello? A pedradas. Claro, resultaba muy complicado que a este pueblo se le convenciese de alguna manera que Jesús era el Mesías. Pero no solamente esto. Apolos no tenía el Nuevo Testamento. Es decir, esto que estamos comentando aquí, estos pasajes de Juan, fueron escritos mucho después. Apolo no tenía este Nuevo Testamento. Seguramente habría leído alguna epístola, le pudo dar tiempo, pero ese fundamento que tenemos nosotros ahora, ese convencimiento, esas repeticiones tan sucesivas que vienen en el Nuevo Testamento de que Jesús es Dios, Apolo no lo tenía. Entonces, ¿cómo podía convencer no solamente de que era el Mesías, sino que Jesús era Dios? Y preparando toda esta cuestión, digo, bueno, y yo sería capaz, con el Antiguo Testamento, afirmar que Jesús es Dios. ¿Seríamos capaces de reconocerlo? Porque la mayoría de las referencias que conocemos es desde Mateo hacia Apocalipsis. Pero, ¿y en el Antiguo Testamento qué encontramos? ¿Cómo seríamos capaces de argumentar con la palabra de Dios que Jesús no solamente es el Mesías, sino también es Dios? ¿Cómo podríamos hacerlo? De esto se ha hablado aquí ya, se ha hablado en este local, esto se ha comentado. Y habría que empezar recordando una cosa. Quizás la relación más intensa, el vínculo más intenso que puede haber entre dos personas es la relación matrimonial. Y en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, nos lo encontramos así. Fijaros lo que se nos dice en Oseas 2:19. Dice el Señor, yo te desposaré conmigo para siempre. Está hablando el Señor de su iglesia. Te desposaré, la considera como una esposa. Está hablando de manera simbólica de que Dios mismo va a establecer una relación matrimonial con su pueblo. Su pueblo, la iglesia, es la esposa y Él es el esposo. Y nos dice así, Jeremías 32, yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Partiendo de esta relación matrimonial y teniendo en cuenta cómo eran estos matrimonios en aquella época entre los hebreos, había que recordar varias cuestiones. Antes de establecerse un matrimonio tal y como lo conocemos ahora, hay 3 etapas, por así decirlo. En primer lugar, hay un acuerdo, un pacto, lo que se llama el pacto, el periodo de los esponsales, en los que los padres de la novia y del novio establecen una especie de pacto, de contrato, ¿de acuerdo? Y los padres de la novia hacen pues como una dote
al novio que está escogido. ¿De acuerdo? La dote. Es lo que se llama, como decía, periodo esponsales. Es lo que posiblemente José y María estaban, en ese momento, en esa etapa, estaban cuando María se quedó embarazada de Jesús. En ese momento. Vendría a ser como una especie de noviazgo o establecimiento de un noviazgo, un compromiso, para que nos entendamos. Pasa el tiempo y aproximadamente al año, el novio, en desfile con antorcha a medianoche, se dirige hacia la casa de la novia. La novia, que está esperando con sus amigas, se dirigen en ese desfile a la casa del novio. Y un último momento, que es el establecimiento, ya la celebración matrimonial. Bueno, pues esto es lo que viene a ser una boda judía, ¿no? Esta secuencia en el tiempo. Este pacto establecido desde el principio, ¿se podía romper? Sí, se podía romper. Ese tiempo de noviazgo, pero en el que había ya un serio compromiso, ¿se podía romper? Sí. ¿Cuándo? Cuando uno de los dos fallecía, o bien cuando, por infidelidad. Ese pacto que se había establecido se rompía. Y aquí viene el problema. En este matrimonio entre Dios y su pueblo, también se rompió ese pacto. ¿Por qué se rompió? Nos lo dice en Jeremías 3:8. Israel había fornicado y recibió carta de divorcio. El pacto se rompió. ¿Había fornicado? ¿A qué se refiere? Esto habría que extenderse un poquito más. Pues sabemos que el principal problema en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Irse detrás, adorar aquella cantidad de dioses que estaban entre los pueblos vecinos, pero que Israel pues también se había ido detrás de ellos. Habían recibido carta de divorcio. Ese vínculo, ese pacto para un futuro matrimonio se había roto. Esa relación se había cortado. ¿Cuál era la posibilidad? ¿Hay alguna posibilidad? Aquí interviene Jesús. Jesús, cuando muere, muere como hombre, como pueblo, como iglesia, y muere también como Dios. Aquí habría que extenderse un poquito más. De tal manera que todo es hecho nuevo, todo es renovado, todo es iniciado de nuevo. La fe en la sangre de Cristo Jesús viene a ser esa dote al padre del novio. La fe en la sangre de Cristo Jesús es esa dote que se da a Dios Padre. Por cierto, dote aportada por el propio novio, que esto también habría que... Tiene también su tiempo para poder comentarlo. La segunda venida de Jesús, esa segunda venida que estamos esperando, y el posterior arrebatamiento de la Iglesia, que aquí hay divergencia, que si el arrebatamiento es antes, que si es después. La segunda venida y el arrebatamiento, que vendría a ser ese desfile del novio hacia la casa de la novia, y la novia vuelve con el novio y con sus amigos a la casa del novio. Y por último tenemos la celebración, esa celebración que conocemos como la cena de las bodas del Cordero. Hay un paralelismo entre lo que era ese matrimonio hebreo y el matrimonio de Dios con su iglesia. Vemos aquí que la condición del Mesías, la función del Mesías, no era una función militar, no era una función de liberar al pueblo hebreo de la presión romana. La función del Mesías era liberar, liberar espiritualmente al pueblo. No era militarmente, sino espiritualmente. Era la única posibilidad, a través de Cristo Jesús, de rehacer de nuevo ese poderoso
vínculo del matrimonio. La función como Mesías es esta: por medio de su sangre volver a restablecer ese vínculo, esa comunión entre la Iglesia y Dios. Hay un único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5. Pues muy bien. Y de todo esto nos queda claro que, vale, bien, Jesús es el Mesías porque estaba profetizado lo que luego ocurrió, ¿no? Y es un Mesías espiritual, es un Mesías no militar, sino que viene a reconciliar al pueblo con Dios. Bien, y de todo esto, ¿cómo se llega a que Jesús es Dios? ¿Cómo se llega a que Jesús es Dios? ¿Cómo se deduce de lo que hemos visto que Jesús es Dios? Pues se deduce por lo que ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que Jesús murió y resucitó. Y esto, con la palabra de Dios en la mano, es el aval que, según Isaías, nos demuestra la deidad de Dios. Y vamos a darle un repaso a lo que nos dice Isaías 25, versículos 8 y 9. Isaías es inspirado por Dios y dice así del Señor: el Señor destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Sigue diciendo: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es Jehová. ¿Quién? Aquel que destruirá a la muerte para siempre. Jesús, al morir y resucitó, acabó con el poder de la muerte, y este es el aval de ser Dios, conforme a Antiguo Testamento, libro de Isaías. Pues hay un poquito más. No sé cómo vamos de tiempo, porque al final no lo he puesto. Bueno, quedan... ¿cuánto? 27. Uy, ¿cómo pasa el tiempo? Venga, cojo 2 minutos. 2 minutos de reloj, de verdad. La cosa no acaba aquí. Porque además, Dios Padre no quiere que ese vínculo con el pueblo se pierda. No lo quiere. Dios no quiere que vuelva a ocurrir esa ruptura de nuevo con su pueblo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Aporta el poder para que esto ocurra, cosa que faltaba en el pacto anterior, que es la permanencia constante, algo permanente ¿de qué? De Dios mismo en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿A quién me estoy refiriendo? Al Espíritu Santo. Dios no quiere que esa relación se vuelva a romper, y ahí está el Espíritu Santo. Estamos capacitados para que esa relación no se vuelva a romper. Si se vuelve a romper esta relación, como nos dice en Hebreo, ¿qué solución hay? ¿Cuál es la solución que tenemos? No hay. Es la última posibilidad, es lo último que nos quedaría. ¿Vale, hermanos? Pues espero este tema, que es bastante profundo, muy extenso, por lo menos lo fundamental haya quedado. Esa relación, ese vínculo tan fuerte entre Dios y su pueblo queda de nuevo restablecido por Cristo Jesús, que no solamente es Mesías, sino que es Dios mismo. A Él sea la gloria. Gracias, familia.